Bien. Bueno, estamos terminando el año. Ya, casi como dijo alguien, lo que fue. Ya estamos completando los últimos días de este año, pero quizás alguno pues puede sentir algo de tristeza, de frustración, porque tenía planes. ¿Cuántos tenían planes cuando inició este año? Amén. Metas, sueños, anhelos, y quizás no vio realizado alguno de esos planes, alguno de esas metas, alguno de esos propósitos. Incluso algunos les llegaron hasta situaciones que no esperaban, problemas que no esperaban, ¿cierto? Y entonces, pues eso cuando termina uno el año y hace el balance, pues cuando terminamos en una situación de esa, de pronto, pues no nos sentimos tan felices como quisiéramos estar. Y quiero contarles una historia que está en la Biblia acerca de dos discípulos que estaban tristes. Y estaban tristes porque pensaron que su sueño pues se había perdido, que ya no se podía realizar, que ya no lo podían alcanzar. Y dice esta historia que ellos ya estaban proyectados en tomaron un camino para llegar ya a su destino final, a su casa, allá, dejar todo eso que ellos habían pensado, todos esos sueños, todos esos anhelos. Pensaban ya llegar a su casa y abandonar muchas de las cosas que ellos venían, en lo que venían ellos avanzando, ¿sí? Pero pues por una situación que ellos no esperaban, ese sueño se vio afectado. Sin embargo, en ese camino se encontraron a alguien y eso cambió completamente su historia. Y entonces, aunque ellos pensaban que ese era el final, resulta que ese no fue el final. Dígale al que está a su lado, no es el final. Amén. Bueno, y esta historia que nos presenta aquí la palabra, vamos a dividirla en 3 episodios, ¿sí? Primero el camino, vamos a hablar del camino. Después vamos a hablar del final del camino, cuando ellos ya llegan a su destino. Y lo que sucedió después de que ellos llegaron a ese lugar. Entonces vamos a ver primero qué les sucedió en el camino. Bueno, para entender un poquitico la historia, vamos a Lucas 24:13. Pero ¿qué estaba pasando en Lucas 24:13? En ese episodio. Pues los discípulos habían seguido durante 3 años a Jesús, habían estado caminando con él, lo habían escuchado y en un momento de ese caminar ellos llegaron a la conclusión por las mismas palabras que les daba el Señor Jesús de que él era el Mesías. Y ellos estaban felices. Estamos con el Mesías. Y llegando a esa última semana que vamos a narrar aquí los hechos, una semana antes ellos estaban entrando a Jerusalén con el Señor montado en un burrito, ¿no? Y ellos felices por esa bienvenida que le hicieron al Señor. Y ellos se sentían que estaban llegando a Jerusalén, a la capital, con el Mesías. No, pues qué alegría tan grande. Estamos con el Mesías. ¿Y por qué su anhelo del Mesías? Porque ellos estaban oprimidos, estaban bajo el yugo del imperio romano y entonces esperaban a este Mesías que los iba a liberar, que iba a volver a traer la gloria de Israel, a volver a ser ese país poderoso, victorioso. Y resulta que en esa semana su Mesías se muere. Murió el Mesías y entonces los sueños de ellos, bueno, y entonces ahora el que nos va a liberar, el que nos va a liderar, nuestro rey, ¿qué pasó si se murió? Pero en esa mañana, era una mañana de domingo, así como hoy, en esa mañana de domingo, le dicen, escuchan por ahí que alguien fue a la tumba y que la tumba estaba ¿cómo? Vacía, que no estaba allí el Señor en esa tumba.
Entonces ellos quedaron como con la incógnita, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Y aquí es donde empieza esta historia. Dice allí Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos a ver, el camino. He aquí, dos de ellos, o sea, dos discípulos, iban el mismo día. ¿Qué día era? ¿Pero de qué día era ese día? El domingo que había resucitado el Señor. Ese mismo día iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios, o sea, 11 kilómetros, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Miren, ¿cuál era el destino al que iban ellos? Emaús. Iban a su aldea, iban ya para su casa, ya el Mesías murió. Bueno, volvámonos para la casa. Y ese era el camino que ellos habían tomado. Y dice que iban hablando de lo que había acontecido, iban discutiendo. Bueno, entonces, ¿qué pasó, no? ¿Cómo habrá sido esa conversación? No, nosotros pensando que ese era el Mesías y cómo es que lo matan de esa manera el pueblo de Israel, los sacerdotes, cómo lo hacen matar de Pilatos. Iban discutiendo ellos acerca de todo eso. Y dice que un desconocido, para ellos no lo reconocieron, se les acercó. No reconocieron a Jesús y no se dieron cuenta que Jesús mismo resucitado estaba caminando con ellos. ¿No le parece a usted curioso? Y sabe que en nuestra vida y en nuestro camino a veces nos sucede así. Vamos en nuestro camino hablando de las cosas que fueron, de las cosas que no fueron, que ojalá hubiera sido, y no nos damos cuenta que a nuestro lado está Jesús caminando con nosotros, pensando que Jesús ya no está y resulta que ahí está el Señor, escuchándonos, caminando con nosotros. Dígale al que está a su lado, Jesús está en nuestro camino. Él está caminando con nosotros, amén. Así nosotros no nos demos cuenta, así nosotros no lo sintamos, nosotros debemos recordar que estamos con Jesús y que Jesús está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud sabiendo que Jesús camina con nosotros? ¿Cierto? Y en medio de las situaciones, ¿cómo deberíamos nosotros enfrentar las situaciones y los problemas sabiendo que el Señor está con nosotros? ¿Cierto? Deberíamos cambiar la actitud muchas veces, que sentimos derrotados, que nos sentimos así como esta gente sin esperanza, que como que ya se acabó todo, que llegó el final, pero debemos recordar que el Señor está con nosotros. Amén. Y yo creo que por eso deberíamos darle al Señor siempre gracias. ¿Qué tal si usted le dice ahí un momentico, Señor, gracias porque tú siempre caminas conmigo? Dígale, gracias Señor, porque yo sé que tú vas en mi caminar, Señor, que tú estás siguiendo mis pasos. Gracias, Señor. Oiga, y es que el que estaba caminando ahí al lado no era cualquier persona, y el que camina a nuestro lado no es cualquier persona, es Jesucristo. Es el que resucitó de los muertos, es el que venció la muerte, es el Rey prometido. Amén. Poderoso, claro, poder tener esa certeza. Ahora, ¿cómo iban ellos en este camino? Dice el versículo 17 que cuando este desconocido para ellos se les acercó, que era Jesús, les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Venga, ustedes, ¿qué es lo que están hablando y por qué están tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno,
que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y mire este versículo 21, pero nosotros, ¿qué? Esperábamos. O sea que si esperaban, quiere decir que ya no están esperando. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, de las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Mire cómo estaban ellos. Estaban afligidos, estaban tristes, estaban desanimados y peor todavía, porque uno puede estar triste, pero estaban sin esperanza. Estaban sin esperanza. Yo no, ya. Lo que esperábamos ya no fue. Con los ojos velados, tristes, desanimados, sin esperanza. Mejor dicho, están como la canción, ¿no? De una persona que también estaba muy triste. Y dice que ellos iban entonces en este camino tristes, iban con desánimo por las situaciones, así como a nosotros también nos pasan situaciones que a veces nos ponen tristes. ¿Usted ha tenido situaciones este año que lo han puesto triste? ¿Sí? ¿Qué lo ha hecho entristecer en este camino de este año? Ay, Dios mío. No escuchan sino los suspiros. Ay. ¿Cierto? Han sucedido problemas, situaciones y aquellas cosas que no terminan como uno quisiera que terminaran. Pero sabe que aquí nos muestra que Jesús se preocupa también por nuestros sentimientos, porque Él está preguntando a ellos, bueno, ¿qué es lo que ustedes hablan? Primero que todo, ¿qué es lo que ustedes hablan? ¿Y por qué están tristes? El Señor también quiere saber nosotros por qué estamos tristes. Amén. Él quiere conocer cuáles son esos anhelos que de pronto estamos frustrados porque no los tenemos. Él quiere saber por qué nos sentimos así. El Señor le interesa a nuestra vida. Amén. Él se interesa por nosotros, Él se interesa por nuestro corazón. Él quiere saber por qué a veces nos llega el desánimo y quiere escucharnos, porque por eso nos pregunta, ¿cierto? Por eso pregunta, ¿por qué está triste? Pues porque Él quiere escuchar nosotros qué le vamos a decir. Y nosotros podemos tener esa certeza, esa confianza de que le podemos hablar al Señor con sinceridad, porque es que a veces queremos nosotros tener una conversación con Dios que no es natural. Oh, poderoso Dios, oh, glorioso Señor. Y eso es muy bonito y es importante alabarlo y glorificarlo. No está mal, está bien. Pero hay momentos también donde nosotros podemos llegar a su presencia y decirle, Señor, estoy triste, estoy aburrido, Señor, estoy desanimado. Y el Señor lo va a recibir también porque es con sinceridad. Y uno mira los salmos y muchas veces aquellos grandes hombres de Dios también elevaron oraciones donde estaban en angustia, estaban en tristeza y el Señor los escuchó. Amén. Es natural estar tristes. Eso también puede pasarnos a nosotros y podemos hablarlo con el Señor en ese momento cuando nos sentimos así. Pero algo también que nos muestra es que estaban sin esperanza, ¿no? Porque dicen ellos, no, pues nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a redimir a Israel, Él era el que nos iba a liberar. Esperamos que Él fuera el Mesías. Lo que sí dice, según esta palabra, ellos tenían una certeza de que era poderoso en obra y en palabra y que era un gran maestro, era un rabino, e incluso más que un rabino, era un profeta. Ellos lo creían que era un profeta, pero hasta ahí, un profeta que se murió.
Eso terminó siendo para ellos Jesús, un gran profeta, poderoso, pero que se murió, como se murieron muchos otros. Y entonces, pues claro, hasta ahí estaban sus esperanzas. Pero en ese mismo camino, cuando ellos contaron su tristeza, su desánimo y que habían perdido la esperanza, entró Jesús a hablarles también. Y a veces Jesús tiene que hablarnos duro para que podamos entender. Y a nosotros a veces no nos gusta, ¿no?, que nos hablen como tan duro, pero es necesario para que podamos comprender algunas cosas. Y dice aquí que Jesús los reprendió porque no habían entendido. ¿Y qué era lo que no habían entendido? La palabra. No habían entendido la palabra. Mire lo que dice allí más adelante, versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ustedes son tardos para creer lo que han dicho los profetas. ¿En dónde? En la palabra de Dios, ¿cierto? Y les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que de Cristo decían. O sea, les hizo un recorrido por toda la Biblia. Tenían 11 kilómetros. ¿Cuánto se demorará uno en recorrer 11 kilómetros? 3 horas más. De aquí a Tuluá, de aquí a la terminal, 4 horas. Bueno, tenían tiempo para hablar. Y entonces están saliendo de Jerusalén y el Señor empieza desde Génesis. Les voy a contar lo que dice la palabra del Mesías desde Génesis. ¿Qué dice la palabra del Mesías desde Génesis? Ustedes que han estudiado Génesis. Adán y Eva le dijo que él era la simiente de la mujer, que él era la simiente que iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿cierto? Pero más adelante, por allá, cuando estaba Abraham, le decía también que él era el descendiente de Abraham y que en él serían benditas todas las familias de la tierra y todas las naciones de la tierra. Eso está en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, ¿cierto? También les recuerda lo que está en Deuteronomio 18:15. Ese sí leamos lo que no hemos estudiado en los devocionales aún ese texto. Pero es muy importante ese texto. Está hablando Moisés y ya en sus últimos días él les da un anuncio muy importante sobre el futuro. Y dice allí en Deuteronomio 18:15: profeta de en medio de ti, o sea, judío, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. O sea, él estaba anunciando que va a venir un profeta especial, que se iban a levantar profetas, pero iba a venir un profeta especial al que había que escuchar. Un profeta que iba a representar ese mensajero de Dios, ese que iba a hablar de parte de Dios, y ese es Jesucristo. O sea, algunas veces ve que en los evangelios le preguntaban a Juan, ¿eres tú el profeta? No le preguntan, ¿eres tú un profeta? Sino que le decían, ¿eres tú el profeta? O sea, aquel profeta que los judíos esperan para el final de los tiempos. Y este es Jesús, ese profeta que iba a venir. Ahora, eso decía Moisés, pero ¿qué decían también los otros escritos, los profetas? Hay un texto que está en Isaías capítulo 9, donde está hablando también del Mesías. Y dice ahí en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono
de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mire, lo que él está hablando, lo que está hablando aquí el profeta, ese Mesías que venía no era un Mesías cualquiera, porque está hablando inclusive dentro de la forma en que lo iban a llamar, admirable, consejero, ¿cierto? Príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. O sea, no era solamente un ser humano el Mesías era el mismo Dios hecho carne. Y su reino no iba a ser como el reino de David, iba a estar en el trono de David, pero dice que iba a ser ¿para cuándo? Para siempre, un reino eterno. Entonces no podía ser un ser humano común y corriente, pero ellos no habían entendido esa palabra. Y sobre todo un texto que hasta el día de hoy los judíos no han querido relacionarlo con el Mesías, que es Isaías 53. Y es precisamente el texto del que Jesús quiere hablarles a ellos en ese camino, que ellos entiendan, que puedan comprender. El versículo 53 dice en el versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que de él escondimos el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mira lo que le estaba pasando a ellos. Ellos tenían a Jesús por azotado, por herido, ¿cierto? Lo tenían como un ser humano más que había sido angustiado con este castigo. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, de nuestra salvación, fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, ¿de qué? De los vivientes, o sea que iba a morir, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí está todo lo que había sucedido, ¿cierto? Cómo fue castigado, por qué fue castigado, pero que ese no era su fin, que él ahí se iba a levantar. También dice que verá su linaje, vivirá por largos días, y la voluntad será en su mano prosperada. Él ahí estaba explicando todo lo que el Mesías tenía que sufrir, porque para la mente de los judíos hasta el día de hoy, ellos no conciben que el Mesías vaya a morir, y vaya a morir de esa manera tan cruel como murió Jesús. Entonces él les contó todo esto. ¿Qué habrán sentido ellos cuando Jesús les estaba contando todo esto, no? Ahora nos dice qué sintieron ellos. Pero eso nos habla de que nosotros necesitamos entender la palabra de Dios. Amén. Porque a veces vemos cosas, suceden cosas, y si estamos con nuestro entendimiento no las vamos a comprender. Y hay cosas que pueden ser buenas, pero para nosotros parecen malas, ¿cierto? ¿Cuántas personas no han sufrido situaciones difíciles, pero de esa situación difícil fue que vino la bendición? Amén.
Entonces, lo mismo que les estaba pasando aquí a ellos, muchas veces nos sucede a nosotros y necesitamos que el Señor venga también a hablar con nosotros. A veces necesitamos que el Señor nos jale las orejas y que nos enseñe sus propósitos, que nos enseñe sus planes, pero en especial que nos revele su palabra. Amén. Necesitamos que Él nos revele su palabra. Ahora, para que nos revele su palabra, pues, ¿qué tenemos que hacer? Leerla, ¿cierto? Y pedirle, Señor, háblame a través de tu palabra y permíteme entender lo que tú me quieres enseñar. Entonces Jesús nos revela a través de su palabra y además se revela, Él mismo se revela a través de su palabra y nos enseña, nos ayuda a entender sus propósitos. El Señor quiere que usted conozca su palabra y que conozca todos los propósitos que Dios tiene para su vida. Amén. Dígale al que está a su lado, Dios quiere que usted conozca los propósitos que Él tiene para su vida a través de su palabra. Ahora, ¿qué sucedió después en este camino que ellos llevaban? Pues dice el versículo 28, llegaron a la aldea donde iba. Terminaron el camino. Ha terminado el camino y han llegado ahora al final de su camino. Han llegado a su destino. ¿Para dónde era que iban ellos? A una aldea que se llamaba Emaús, ¿cierto? Ahora, vamos a ver qué les sucedió allí cuando ellos llegaron a su destino, cuando terminó el camino. Así como nosotros estamos terminando el camino de este año, ¿no? Ya está finalizando, estamos llegando a la meta de este año. Y dice aquí en el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y Jesús hizo como que iba más lejos. Mas ellos, ¿qué hicieron? Le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Sabe que ellos hicieron allí algo muy bueno? Ellos hicieron que el Señor se quedara, se esforzaron para que Jesús se quedara con ellos, se esforzaron para que Jesús se quedara en su casa. Amén. Yo creo que Jesús estaba probando la hospitalidad de ellos. Yo creo que Él sabía que lo iban a invitar, ¿no? Pero se hizo como que me voy a hacer como que me voy para más lejos a ver qué me dicen, a ver si me llaman, ¿no? Y claro, porque a veces Jesús también tiene que probar nuestra hospitalidad. ¿Qué tan bueno es usted como anfitrión? ¿Qué tal su hospitalidad con otros hermanos de la iglesia? Ay, yo no quiero que nadie me diga, estoy aburrido, estoy triste, que nadie me venga a ver hoy. Me voy a quedar así en pijama para no atender a nadie. Pero también es necesario tener tiempos donde, cierto, tengamos la compañía de otros hermanos. Y en especial, esta compañía era muy especial. Aunque ellos no supieran que era Jesús, ¿no? Pues sabiendo que es Jesús mucho más especial. Pero era una persona que los estaba escuchando, que estaba escuchando sus tristezas y que les estaba hablando, explicando la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, qué bueno poder tener esa persona y venga, conversemos más de Dios, sigamos hablando de Dios. Qué bonito cuando en los hogares se conversa de Dios, ¿cierto? Nosotros traemos a Jesús a nuestro hogar cuando Jesús hace parte de nuestras conversaciones, cuando Jesús está con nosotros en una mesa y compartimos con nuestra familia, con nuestros amigos, cuando hacemos nuestro estudio en la casa, cuando tenemos nuestro tiempo de oración al Señor, allí estamos invitando a Jesús. Y tenemos, aquí dice que ellos se esforzaron, lo obligaron a quedarse. Venga, Señor, no se vaya a ir de mi casa, quédese aquí, que queremos que usted esté aquí en la casa. Asimismo, nosotros debemos esforzarnos por tener a Jesús en nuestra casa, para que Él permanezca allí con nosotros. Ahora, dice que, bueno, Jesús probó esa hospitalidad y tener ese amor al prójimo es una característica de un hijo de Dios. Amén. Ellos abrieron su casa para seguir hablando de Jesús sin saber que estaban invitando al mismo Jesús. Y después de esto dice que ellos prepararon allí unos alimentos. Y dice, y aconteció el versículo 30, y aconteció que estando
sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Qué especial ese momento, tener a Jesús allí en la mesa, bendiciendo el pan, bendiciendo la comida. El Señor bendice, amén, lo que tenemos también en nuestra casa. Él bendijo ese pan. Y cuando ese pan recibió esa bendición, pasó algo especial. Dice el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Qué especial. La comunión con Cristo, poder estar allí con Cristo, eso transforma nuestra vida. Eso abre nuestros ojos. Amén. Cuando tenemos a Cristo en nuestra casa, cuando estamos allí con Él, cuando tenemos comunión con Él, eso abre nuestros ojos. Eso nos ayuda a ver las cosas diferentes. Podemos ver lo que muchas veces no estábamos viendo. Eso les sucedió a ellos, les fueron abiertos los ojos. Porque ¿cómo tenían los ojos antes? ¿Cómo decía? Velados. Pero allí, en ese tiempo que pasaron con Jesús, se les abrieron los ojos. Los ojos habían sido abiertos y pudieron ver a Jesús. Y pudieron ver que no estaba muerto. Pudieron ver que era el rey realmente, que sí era el Mesías que ellos esperaban, que había resucitado, que ese rey había vencido el pecado, que ese rey había vencido la muerte y que ellos sí podían confiar en él y nuevamente podían tener esperanza. Y nosotros podemos tener esperanza porque nuestro Cristo vive. Él es el rey y sigue siendo el rey y sigue siendo poderoso hasta el día de hoy. Amén. Imagínense todo lo que pasó en ellos. Estaban tristes. ¿Será que estaban todavía tristes? No, la tristeza se fue la tristeza. Estaban desanimados, se les fue el desánimo. Estaban sin esperanza. Volvió nuevamente esa esperanza. Eso los transformó. Y inmediatamente dice en el versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Mire, el camino es importante. No debemos menospreciar el camino. Aunque nos pasen las situaciones difíciles en el camino es importante. Ahí aprendemos mucho. Y ellos reconocieron, yo sí sabía que algo estaba pasando en ese camino. Yo como que sentía algo especial, como que el corazón me ardía cuando él estaba hablando. El camino es importante. Y dice que después de eso, cuando ellos reconocieron lo que había pasado en ese encuentro con Jesús, dice el versículo 33. ¿Cómo dice el versículo 33? Las dos primeras, o la primera palabra. Y levantándose. ¿Qué hicieron? Se levantaron. ¿Cuántos se demoraron para levantarse? Ahí mismo, ellos se levantaron. O sea, después de que nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor, hay que levantarse. Amén. Hay que levantarse, después de que hemos escuchado la palabra del Señor, hay que levantarse, después que hemos entendido el propósito de Dios, hay que levantarse, amén. Ahora vamos a quedar ahí, como estábamos en el camino, tristes, como pensábamos llegar al final del camino, tristes. No, aquí ellos tomaron un nuevo destino, mire, iban por el camino, llegaron a su destino y ahora tenían un nuevo destino, se levantaron. ¿Y cuántos pueden decir, yo me voy a levantar en el nombre de Jesús? Yo me levanto en el nombre de Jesús. Amén. Como la mitad. Gloria a Dios. No, pero ya el 50% es una buena. No, pero más. A ver, ¿quién dice, yo me levanto en el nombre de Jesús? Amén. Ellos se levantaron transformados, porque una conversación con Jesús transforma. Amén. Una conversación con Jesús transforma. Usted quiere levantarse con todas sus fuerzas, necesita conversar con Jesús. Hay que hablar con el Señor porque si no,
si se pone uno a analizar las estadísticas, lo que dice la bolsa, se pronostican más enfermedades, más guerras, se pronostican un poco cosas malas. No, pues aburrámonos, ni para qué salimos de la casa. No, 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 tenemos que escuchar a Jesús, lo que Él dice. Amén. Él nos transforma, Él los transformó. Él los transformó completamente y ahora ya no eran esos discípulos tristes, sino que ahora tenían entusiasmo. Y dice, y levantándose, el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Oiga, estaría de noche ya, me supongo yo. Estaba ya tarde en la noche, de noche. ¿Usted se imagina ese viaje? Acaban de caminar 4 horas o 3 horas, bueno, no sé cuánto se demoraron. Llegaron, comieron, estuvieron hablando con Jesús y quedaron tan asombrados con esto que dijeron, no, 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 nosotros no nos podemos quedar con esto, tenemos que volver a contarles a los otros lo que está pasando, que Jesús resucitó. Se levantaron en esa misma hora y volvieron a Jerusalén, otras horas de camino nuevamente, pero ya de noche, pero ya con fe. No importa que esté la noche, es que cuando uno tiene fe, cuando uno tiene ánimo, cuando uno tiene esperanza, ya la noche no lo asusta, ya la noche no lo preocupa, ya el camino es más fácil. Amén, caminamos mejor. Yo no sé este año cuántos quieren caminar mejor. Amén, así se haga de noche, o sea, así vengan situaciones difíciles, pero que caminemos con el ánimo de saber que tenemos la esperanza de que Jesús está con nosotros. Amén, de que Jesús venció. Amén, caminar con ese gozo. Y entonces dice que ellos volvieron con ese entusiasmo, con esa alegría nuevamente donde estaban los 11 reunidos. Dice, y a los que estaban con ellos, no solamente estaban los 11 discípulos, los 11 apóstoles, sino que habían más personas con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, los de Emaús, los que se encontraban con Jesús, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mire, qué cambio tan poderoso. Primero fue la palabra. Cuando Jesús habla a nuestro corazón, hace que ese corazón empiece a pasar algo, ¿cierto? Empieza a arder. Se va como esa tristeza, ese desánimo y empieza otra vez a arder de emoción. Pero lo segundo, esa comunión con Jesús que abre nuestros ojos cegados por la incredulidad y por la tristeza y nos da fe y nos ayuda a actuar, a dar pasos de fe. Amén. Eso fue un paso de fe, ellos volverse nuevamente hasta Jerusalén. Así que ellos pensaron que había terminado el camino, que habían llegado al final, pero después de tener un encuentro con Cristo resucitado, empezaron un nuevo camino. Quizás hay nuevos caminos que hay que empezar. Amén. Quizás ya terminó este año, ya hay cosas que no se cumplieron, ya échele tierrita a lo que ya no se pudo, pero inicie un nuevo camino. Amén. Una nueva esperanza, un nuevo propósito, ahora guiado por el Señor, ahora con la compañía del Señor, sabiendo que Él va a estar allí en ese propósito. Así que yo no sé cuántos creen que el Señor tiene cosas nuevas para nosotros en este nuevo año. Amén. Dígale al que está a su lado, el Señor tiene cosas nuevas para usted. Dígale, lo va a guiar por el camino con un nuevo propósito. Amén. Gloria a Dios. Usted tiene propósitos por cumplir y Dios está allí para guiarlo y para ayudarle a cumplir ese propósito. Y que esta historia nos ha contado 2 discípulos que iban tristes camino a Emaús y allí era su final, el final de su camino. Pero Jesús resucitado apareció en su camino, se reveló a ellos y causó que iniciaran un nuevo camino. Ahora ya eran testigos, fueron ahora a testificar acerca de Jesucristo. Y donde pensaron que iba a terminar su camino, ese no fue el final. Dígale al que está a su lado, no es el final. Amén, no es el final, sino que fue un nuevo comienzo, el comienzo de un nuevo camino. Amén. Mire, hay una historia que sucedió este año, la escuché y me pareció bonito, interesante. Bueno, la verdad es que para nosotros los colombianos no es tan interesante, porque se trata de la final de fútbol. ¿A cuánto les gusta el fútbol? A nadie le gusta el fútbol en culto. A usted sí.
Gloria a Dios. Final de la Copa América, aquel 14 de julio del 2024. Colombia llega con una de las mejores selecciones que ha tenido para ganarse la Copa, bendito Dios. Pero también estaba allí Argentina, ¿no? Y allí dentro del equipo de Argentina hay un jugador que se llama Lautaro Martínez, ¿cierto? Y resulta que este Lautaro Martínez quería jugar como todos los buenos jugadores, él es un jugador muy bueno, quería jugar la final. Y resulta que no lo pusieron a jugar la final. ¿Quién fue el que jugó en esa posición? En la posición de Lautaro. Julián Álvarez. Bueno, tenían al otro jugador, al otro goleador, este es el goleador, ¿no? Lautaro es goleador y tenían al otro goleador. ¿Y cuántos jugadores no quieren estar en una final y ganarse la copa jugando, ¿no? Porque pues qué bueno cuando nos la ganamos como equipo, pero jugando. Y resulta que a Lautaro no lo pusieron. Pasaron los 90 minutos. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? 90 minutos. Se cumplieron 90 minutos y no lo pusieron a jugar. Pero ¿sabe qué hizo Lautaro? Él no se fue del partido. Él no se enojó, él se quedó allí. Y el partido quedó empatado y tuvieron que ir a un tiempo extra. Y en el minuto 97 metieron a Lautaro Martínez. Metieron a Lautaro Martínez. Y cuando tuvo la oportunidad, en el minuto 112, metió el gol. El gol que los hizo campeones de la Copa América. Los hizo campeones de la Copa América, le dio la victoria a su equipo. ¿Cuál fue su secreto? Permanecer, no se rindió aún. Más allá del final, él permaneció. Amén. Yo quiero invitarlo a que usted esté de pie. Y quizás usted ha pensado que ya el tiempo se terminó, pero aún no se ha terminado. Todavía hay un tiempo extra y el Señor lo necesita para que usted meta ese gol, para que le dé la victoria al reino de los cielos. Dígale: Señor, no me voy a rendir, no es el final. Tú quieres usarme, Señor, tú quieres usarme, tú quieres usar mi vida, Señor. Gracias, precioso Dios, porque aunque el camino a veces es difícil, aunque a veces, Señor, llega la tristeza, aunque a veces llega el desánimo, aunque a veces la esperanza abandona mi corazón, Señor, hoy voy a creer nuevamente que tú estás conmigo en mi camino. Aunque a veces no me dé cuenta que tú estás caminando allí conmigo, Señor. Ahí estás tú en mi camino. Dígale: Señor, gracias por estar en mi camino. Gracias por caminar conmigo, Señor. Gracias, Señor, aunque parezca que está llegando al final, Señor. Contigo hay nuevas oportunidades, Señor. Contigo hay nuevas oportunidades. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Dígale: Señor, revélate a mi vida y revélame tus propósitos para este año, Señor. Dígale: Señor, yo quiero seguir confiando que hay cosas grandes que tú quieres hacer en mi vida y a través de mí, Señor. Cosas grandes, Señor, que tú vas a hacer a través de mi vida. Precioso Dios, gracias, Señor. Yo quiero creerlo, Señor, que hay un nuevo tiempo, Señor, que el tiempo no se ha terminado, Señor, que hay una nueva oportunidad, Señor, que aún no es el final. Señor, estos discípulos tomaron un nuevo destino, con una nueva esperanza, Señor. Así quiero caminar en este año, tener una nueva esperanza, sabiendo, Señor, que tú vas delante de mí. Oh, gracias, Señor, gracias, precioso Dios. Quizás a veces necesitamos escuchar la voz del Señor, que el Señor nos diga, nos recuerde: aquí estoy contigo. No es el final, todavía tengo planes contigo. Pídeme que entre a tu casa y allí me voy a revelar. Pídeme que entre a tu vida y allí voy a estar. Pídeme que entre a tu familia y allí voy a estar. Pídeme que esté aquí en la iglesia y aquí voy a estar. Oh, precioso Dios. Oh, precioso Dios. Porque el Señor quiere revelarse, quiere revelar sus planes, quiere revelar sus propósitos.
Él es el que dice, todavía tengo planes y propósitos para tu vida. Todavía tengo cosas para hacer en tu vida. Oh, precioso Dios, gracias, Señor, gracias. Gracias, dígale, respóndale, Señor, yo creo que tú tienes propósitos conmigo. Dígale, Señor, yo creo que tú tienes planes conmigo. Yo creo, Señor, que tú vas a hacer cosas especiales, Señor, en este año. Dígale, Señor, te invito a mi vida, te invito a mi casa. Quiero tener conversaciones contigo, Señor, y que mi corazón arda cuando estoy hablando contigo, Señor, como en esta hora, Dios. Aquí estás tú, Señor, haciendo que nuestro corazón arda por tu presencia, que arda por tu palabra, precioso Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias. Señor, gracias por tu presencia. Señor, transfórmame, Dios, transfórmame. Quiero que en mis planes tú estés en primer lugar, Señor. Quiero que hagas algo grande con mi vida. Dígale, úsame para tu gloria, Señor. Quiero que todos sepan que sirvo al Rey que venció el pecado, al Rey que venció la muerte, al Rey que resucitó, al Rey que vive para siempre, al Rey que camina conmigo todos los días de mi vida, porque lo ha prometido, Señor. Gracias, precioso Señor. Gracias, te alabamos, Señor, te exaltamos, te adoramos, Señor. Y creemos, Señor, que este es un nuevo tiempo, un nuevo año viene, Señor, donde tú te vas a glorificar de una manera poderosa, Señor, y que tu Espíritu Santo se va a manifestar, nos va a acompañar y nos va a llenar, y va a llenar nuestra familia, nuestra casa, Señor, y todo este municipio, todo Bugalagrande, Señor, y sus alrededores, para gloria y honra de tu santo nombre, para que todos conozcan a Jesucristo que está vivo, al Rey de Reyes, al Mesías verdadero, al Rey de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.